Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde exploramos los amores más apasionantes y las historias más cautivadoras. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de miradas prohibidas, tensiones laborales y sentimientos incontrolables. Preparaos porque hoy vamos a hablar de romances turcos entre jefes y empleadas que te enamorarán en 15 capítulos. Sí, lo sé, el cliché está ahí, pero es un cliché que amamos. ¿Quién no se ha imaginado alguna vez vivir una historia de amor con su jefe? La dinámica de poder, las barreras sociales, la adrenalina de mantenerlo en secreto, todo eso lo hace irresistible. Y si le sumamos el encanto de las producciones turcas, con sus paisajes increíbles, personajes complejos y dramas intensos, tenemos la receta perfecta para engancharnos durante horas. Antes de que empecemos a desentrañar estas historias de amor prohibido, os invito a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis análisis de series, recomendaciones, curiosidades y todo lo que necesitas saber para alimentar vuestra pasión por las telenovelas turcas. No os perdáis nada. Así que sin más rodeos vamos a explorar esos 15 capítulos que os robarán el aliento con estos romances jefe-empleada que os harán suspirar. Empecemos por lo básico, ¿qué hace que estos romances sean tan adictivos? Creo que una parte importante es la tensión. La tensión sexual, la tensión profesional, la tensión por el que dirán. Están trabajando juntos, a veces muy cerca, y tienen que ocultar sus sentimientos. Eso crea una atmósfera cargada de electricidad que nos mantiene al borde del asiento. Otra cosa que me encanta es la evolución de los personajes. El jefe, a menudo un hombre poderoso y exitoso, pero también frío y distante, empieza a mostrar su lado vulnerable gracias a la empleada. Y la empleada, que puede ser una chica trabajadora y soñadora, o una mujer ambiciosa y decidida, encuentra en el jefe a alguien que la apoya y la ayuda a crecer. Esa transformación, ese crecimiento mutuo, es lo que hace que estos romances sean tan satisfactorios de ver. Ahora vamos a imaginar algunos escenarios típicos que podríamos encontrar en estos 15 capítulos de romance turco. En el capítulo 1, la empleada, llamémosla Ayşe, empieza a trabajar en la empresa del jefe, nuestro guapo y adinerado CEO, Demir. Ayşe es una chica humilde, pero con un gran corazón y una ética de trabajo impecable. Demir, por su parte, es un hombre reservado, centrado en su trabajo y con una reputación de ser implacable. La primera impresión entre ellos no es la mejor, quizás un pequeño choque, un malentendido que los pone en polos opuestos. Pero como sabemos, del odio al amor hay solo un paso. En los capítulos 2 al 5 vemos cómo Ayşe se va ganando la confianza de Demir. Su dedicación y su inteligencia le impresionan. Él empieza a notar detalles en ella que otros no ven, su sonrisa, su sentido del humor, su empatía. Ayşe, por su parte, empieza a ver más allá de la fachada de hombre de negocios frío y descubre un hombre sensible y atormentado por su pasado. Empiezan las miradas furtivas, las conversaciones casuales que se prolongan más de lo necesario, los roces accidentales que envían escalofríos por la espalda. En los capítulos 6 al 8, la tensión se vuelve insoportable. Hay un viaje de negocios en el que tienen que compartir habitación por error, una cena de empresa en la que él la rescata de una situación incómoda, un momento de vulnerabilidad en el que él le confía sus miedos y ella le ofrece consuelo. La conexión entre ellos es innegable, pero ambos saben que no pueden ceder a sus sentimientos. Está su reputación en juego, el posible escándalo, el que dirán de sus familias y amigos. En los capítulos 9 al 12, la bomba estalla. Ya no pueden negarlo más. Se besan. Puede que sea un beso robado, un beso impulsivo, pero es un beso que cambia todo. A partir de ahí, empiezan una relación secreta. Se ven a escondidas, se envían mensajes a altas horas de la noche, viven momentos de pasión y ternura en medio del caos de la oficina. Pero la mentira pesa sobre ellos. El miedo a ser descubiertos es constante. En los capítulos 13 y 14 la verdad sale a la luz. Alguien los descubre. Puede ser un empleado celoso, un rival de Demir, o incluso un familiar desaprobatorio. El escándalo es mayúsculo. Ayşe es humillada y criticada. Demir se ve obligado a elegir entre su carrera y el amor. Aquí es donde se pone interesante. ¿Elegirá Demir el poder y la conveniencia, o se arriesgará a perderlo todo por amor? Y llegamos al capítulo 15, el gran final. Aquí tenemos varias opciones. Opción A, un final feliz clásico. Demir renuncia a su cargo para estar con Ayşe.
Demuestra que el amor es más importante que el dinero y el poder. Juntos construyen una nueva vida, lejos del drama de la oficina. Opción B, un final agridulce. Demir y Aisé tienen que separarse para proteger sus carreras y sus familias. Pero con el tiempo logran encontrar una manera de estar juntos, quizás trabajando en diferentes empresas, pero manteniendo viva su llama. Opción C, un final dramático. El escándalo destruye la vida de ambos. Demir pierde su empresa y Aisé se ve obligada a mudarse. Pero a pesar de la adversidad, aprenden una valiosa lección sobre el amor, el sacrificio y la importancia de ser fiel a uno mismo. Por supuesto, esto es solo un esquema general. Cada serie tiene sus propios giros y sorpresas, sus propios personajes únicos y sus propios mensajes. Pero espero que esto os haya dado una idea de lo que podéis esperar de un romance turco entre jefe y empleada. Ahora bien, ¿qué hace que estos romances sean diferentes de otros romances televisivos? Creo que la clave está en la cultura turca. El respeto por la familia, las tradiciones, la importancia del honor, todo eso influye en la forma en que se desarrollan las historias y en las decisiones que toman los personajes. Además, las producciones turcas suelen tener una estética muy cuidada, con paisajes impresionantes, vestuarios elegantes y una banda sonora emotiva que te pone la piel de gallina. Y no olvidemos el factor culebrón. Las telenovelas turcas son maestras en crear drama, suspense y giros inesperados. Siempre hay un villano acechando en las sombras, un secreto oculto que está a punto de ser revelado, o una amenaza que pone en peligro la felicidad de los protagonistas. Eso es lo que nos mantiene enganchados, queriendo saber qué va a pasar a continuación. En resumen, los romances turcos entre jefes y empleadas son una combinación irresistible de tensión, drama, pasión y cultura. Son historias que nos hacen soñar con el amor verdadero, el amor que supera todos los obstáculos, el amor que vale la pena arriesgarlo todo. Así que ahí lo tenéis, una pequeña exploración de este subgénero tan popular dentro de las telenovelas turcas. Espero que os haya gustado este recorrido por los clichés, las emociones y las posibilidades que ofrecen estos romances prohibidos. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya entretenido y, quién sabe, quizás os haya inspirado a ver alguna de estas series. Si os ha gustado, dejadme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué pensáis de los romances jefe-empleada, cuáles son vuestras series turcas favoritas y qué otros temas os gustaría que tratara en el canal. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras futuras exploraciones del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, románticos. *** ampliación de la noticia ***. Ahora profundicemos un poco más en los elementos que hacen que estos romances sean tan irresistibles y desgranemos algunos ejemplos concretos para que podáis tener una idea más clara de lo que os espera. *** La dinámica de poder, un juego peligroso ***. La dinámica de poder es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de este subgénero. El jefe, en la mayoría de los casos, representa la autoridad, el control y la estabilidad. Él es quien toma las decisiones, quien tiene el futuro de la empresa en sus manos. La empleada, por otro lado, suele ocupar una posición más vulnerable, dependiendo de su trabajo para subsistir y, a menudo, con sueños y aspiraciones que busca alcanzar dentro de la empresa. Este desequilibrio crea una tensión palpable. La empleada debe ser cautelosa, evitar traspasar los límites y mantener una actitud profesional, mientras que el jefe, consciente de su posición de poder, debe resistir la tentación de cruzar la línea. Esta lucha interna, esta constante negación de los sentimientos, es lo que genera la chispa que enciende la llama del romance. Pensemos por ejemplo en la serie ***Erkencicus***, donde Candy Beat, el dueño de una exitosa agencia de publicidad, se enamora de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en su empresa por casualidad. Can es un hombre viajero, aventurero y muy independiente, mientras que Sanem es una chica más tradicional, apegada a su familia y con aspiraciones artísticas. La diferencia en sus estilos de vida y la presión del entorno laboral hacen que su relación sea un torbellino de emociones. *** Secretos y mentiras, el ingrediente picante ***. El secreto es otro elemento clave para mantener el interés del espectador. La relación debe mantenerse en secreto para evitar el escándalo, las habladurías y las consecuencias negativas para la carrera de ambos.
Esto obliga a los protagonistas a ser creativos, a comunicarse a través de miradas, a encontrarse en lugares discretos y a inventar excusas para justificar su cercanía. Esta situación genera una gran dosis de adrenalina y crea momentos de gran intimidad. Los personajes se ven obligados a confiar el uno en el otro, a compartir sus miedos y a apoyarse mutuamente. El secreto se convierte en un lazo que los une, pero también en una amenaza constante que puede destruir su relación en cualquier momento. En ***Askmemnu***, la tensión del secreto se eleva a niveles estratosféricos. Biter Ziyagil, una joven y bella viuda, se casa con Adnan Ziyagil, un hombre mucho mayor y viudo con 2 hijos. La vida de Biter da un giro inesperado cuando se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Su romance prohibido se desarrolla a espaldas de Adnan, creando una red de mentiras y engaños que tiene consecuencias devastadoras. Aunque no es exactamente una relación jefe-empleada, la dinámica de poder y la presión del secreto son elementos presentes que contribuyen a la intensidad de la trama. ***, el choque cultural, tradición versus modernidad ***. La cultura turca, con su rica historia y sus arraigadas tradiciones, juega un papel fundamental en estos romances. A menudo, la empleada representa la tradición, los valores familiares y el respeto por las normas sociales, mientras que el jefe encarna la modernidad, la ambición y el deseo de romper con las convenciones. Este choque cultural genera conflictos y desafíos para la pareja. Deben encontrar un equilibrio entre sus valores individuales y las expectativas de la sociedad. Deben decidir si están dispuestos a sacrificar sus propias aspiraciones para mantener la armonía familiar o si están decididos a luchar por su amor, sin importar las consecuencias. Consideremos ***Karaparask***, donde Omer Demir, un policía idealista, y Elif Denaise, una diseñadora de joyas de una familia adinerada, se ven envueltos en una conspiración criminal que los une. Omer representa la justicia y la integridad, mientras que Elif lucha por proteger a su familia y su empresa. Sus diferentes orígenes y sus diferentes prioridades crean conflictos constantes, pero también les enseñan a comprender y a respetar las perspectivas del otro. ***, más allá del cliché, evolución y profundidad de los personajes ***. Si bien el cliché del jefe rico y la empleada humilde puede ser un punto de partida, las telenovelas turcas suelen ir más allá de la superficie y explorar la complejidad de los personajes. El jefe a menudo es un hombre atormentado por su pasado, que esconde sus vulnerabilidades detrás de una fachada de frialdad y éxito. La empleada, por su parte, es una mujer fuerte y decidida, que lucha por superar los obstáculos y alcanzar sus sueños. A medida que la relación se desarrolla, los personajes evolucionan y se transforman. El jefe aprende a confiar y a mostrar sus sentimientos, mientras que la empleada gana confianza en sí misma y descubre su propio potencial. Esta transformación mutua es lo que hace que estos romances sean tan gratificantes de ver. En ***Kiral Kask Omer Ipliki, un exitoso diseñador de zapatos, contrata a Defne Topal, una camarera humilde, para que finja ser su novia y evitar un matrimonio arreglado. Lo que empieza como un simple acuerdo se convierte en una relación compleja, llena de mentiras, secretos y sentimientos inesperados. Omer aprende a ser más abierto y honesto, mientras que Defne descubre su talento para el diseño y encuentra su propia voz. ***, la estética turca, un banquete para los sentidos ***. Finalmente, no podemos olvidar la estética impecable de las producciones turcas. Los paisajes impresionantes, los vestuarios elegantes, la música emotiva, todo contribuye a crear una atmósfera mágica y romántica que te transporta a un mundo de ensueño. La fotografía es cuidada al detalle, los colores son vibrantes y la iluminación es perfecta. Cada escena está diseñada para evocar emociones y para sumergirte en la historia. La música, con sus melodías melancólicas y sus ritmos apasionados, intensifica las emociones y te pone la piel de gallina. En resumen, los romances turcos entre jefes y empleadas son mucho más que un simple cliché. Son historias complejas y emocionantes, llenas de tensión, drama, pasión y cultura. Son historias que nos hacen soñar con el amor verdadero, el amor que supera todos los obstáculos, el amor que vale la pena arriesgarlo todo. Y por supuesto, están llenas de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el final. Así que, ya lo sabéis, si sois amantes del romance, del drama y de la cultura turca, este subgénero es para vosotros. Preparaos para suspirar, para reír, para llorar y para enamoraros de estos personajes complejos y apasionantes.
Y recordad, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Cuáles son vuestras series turcas favoritas de este subgénero? ¿Qué otros temas os gustaría que exploráramos en el canal? Compartid vuestras opiniones y sugerencias. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir este vídeo con vuestros amigos. Nos vemos en la próxima aventura romántica. Adiós, queridos románticos empedernidos.